Esta increíble historia fue vivida por un hombre llamado Mariano. A medida que envejecía, se cansó del ajetreo y el bullicio de la ciudad y decidió mudarse a un pueblo remoto en las afueras de la capital de Colombia. Quería pasar el resto de su vida allí y disfrutar de la paz y la tranquilidad. Su esposa ya había fallecido y sus hijos vivían en la ciudad y rara vez lo visitaban. Mariano estaba solo, pero le gustaba la vida del pueblo. Los vecinos eran amables y se ayudaban mutuamente. El hombre era un cazador aficionado y por lo tanto a menudo andaba por el bosque cercano. Mariano no sospechó en ese momento que pronto sucedería algo que cambiaría su vida para siempre. Una gélida tarde invernal, Mariano se encontraba cómodamente instalado en su hogar, disfrutando de una reconfortante taza de té, como era su costumbre arraigada. De repente, el sereno ambiente se vio interrumpido por el estruendoso sonido de disparos resonando en la distancia. Inicialmente el pensamiento de que sus vecinos estuvieran cazando en el bosque cruzó fugazmente por su mente, lo que lo llevó a restarle importancia al bullicio circundante. Antes de continuar con el video, no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no estás suscrito y darle a la campanita para recibir todas mis historias. Sin embargo, conforme los disparos se sucedían con mayor frecuencia, un ulular lúgubre se unió al coro, emergiendo desde la profundidad del bosque cercano. Con premura, Mariano se vio compelido a abandonar la comodidad de su té y a enfundarse en chaqueta, sombrero y botas antes de aventurarse hacia el porche. Al asomarse, quedó estupefacto al descubrir el cuerpo inerte de una loba reposando en el umbral de su puerta. La majestuosa criatura yacía sobre la nieve imperturbable, su vida extinguida por la cruel violencia de la caza humana, como lo evidenciaba un rastro carmesí que serpenteaba desde el sendero. La incredulidad se apoderó de Mariano mientras contemplaba la escena desgarradora ante él, cuestionándose cómo alguien podría infligir semejante sufrimiento a una criatura tan noble. Verificó con cuidado que el aliento de vida hubiera abandonado el cuerpo de la loba, su mirada quedando fija en el silencio que la envolvía. En ese momento, su atención fue desviada hacia algo aún más sorprendente. Bajo el cuerpo sin vida de la loba yacía un pequeño cachorro de lobo, apenas capaz de moverse en la blancura virginal que lo rodeaba. Sus ojos permanecían sellados en la oscuridad de su nacimiento reciente, emitiendo lastimeros gemidos mientras se acurrucaba desesperadamente contra el cuerpo maternal, como si intentara avivar la chispa de la vida en su progenitora. Ante tal cuadro de vulnerabilidad, Mariano sintió una profunda compasión y, movido por un impulso compasivo, recogió al pequeño ser en sus brazos, decidido a brindarle consuelo y cuidado en medio de la desolación invernal. El pequeño ser, vulnerable y tembloroso, experimentaba una amalgama de frío y temor que se reflejaba en sus diminutos estremecimientos. Sin embargo, al ser acunado en las manos cálidas y reconfortantes del hombre compasivo, un atisbo de serenidad empezó a apaciguar la angustia que lo embargaba. Mientras esto ocurría, la llegada apresurada de los cazadores resonó en la morada del buen samaritano. Los cazadores, jadeantes y ansiosos, relataron su encuentro en el bosque, donde se toparon con una loba feroz, empeñada en proteger con fiereza a su diminuto cachorro. Según su relato, la madre loba, herida por varios disparos, aferró a su cría y se aventuró hacia el pueblo en busca de ayuda. De manera inesperada, el destino la condujo hasta la puerta del hombre compasivo, donde sucumbió ante sus heridas. La noticia del enfrentamiento entre la loba y los cazadores disipó la tensión en el rostro de los vecinos, pero sus miradas ansiosas buscaron respuestas adicionales. En un susurro inquisitivo, los cazadores interrogaron sobre el destino del pequeño cachorro, cuyo delicado aullido se entremezclaba con la narración. La atención ahora se centraba en el futuro incierto del indefenso lobo bebé, y la incertidumbre flotaba en el aire mientras esperaban la respuesta del hombre. Mariano le respondió y explicó que quería quedárselo. Todos señalaron que era imposible tener un animal salvaje en su hogar, pero él respondió que asumiría toda la responsabilidad. Los vecinos, por supuesto, no estaban contentos con esta decisión. Nadie quería vivir al lado de un animal salvaje, pero el hombre persistió y finalmente prevaleció. Mariano pasó las próximas semanas durmiendo poco.
Hizo un biberón especial para el animal y lo alimentaba cada pocas horas. Lo calmaba cuando gemía por las noches, lo cuidaba y lo protegía. Cuando el cachorro creció, lo llevó al bosque a cazar con él. El lobo corría alegremente alrededor de su amo. Nunca corría muy lejos y siempre volvía a casa con Mariano. Así pasaron algunos años. El cachorro finalmente se convirtió en un magnífico lobo. Exteriormente se veía muy impresionante e incluso aterrador, pero sus hábitos diferían poco de los de un perro común. El hombre le enseñó muchas órdenes y todos los vecinos quedaron impresionados. Durante este tiempo nunca mostró ninguna agresión, ni hacia humanos ni hacia otros animales. El hombre le dio de comer mucha carne que cazaba y el lobo se hizo más y más fuerte. Pero la salud del hombre se deterioró durante este periodo. Cada vez le resultaba más difícil llevar la caza e ir al bosque a cazar. Además, el anciano a menudo comenzaba a olvidar cosas básicas y a menudo extraviaba cosas. Con el tiempo, el hombre casi nunca salía de su casa. Le costaba caminar y se movía únicamente en el patio de su casa. También la comida en la mesa escaseó y finalmente se limitó a alimentos simples como pan, té y algunas verduras. Tampoco había mucha comida para el lobo, ya que no había carne. Pero el lobo entendió asombrosamente la situación y comió lo que el hombre le dio. Una noche, como de costumbre, Mariano y el lobo compartieron la última hogaza de pan, bebieron un poco de agua y se acostaron. Pero el hombre había encendido la estufa y se había olvidado de cerrar la compuerta antes de irse a dormir. El lobo se acomodó junto a la cama del hombre, como de costumbre, y ambos se durmieron. El hombre mayor se despertó con su lobo gimiendo desesperado y paseando por la habitación. El olor a humo estaba en el aire. En cuestión de segundos vio el fuego y trató de levantarse de la cama, pero sus piernas no le obedecían. Luego se incorporó lentamente sobre los codos y trató de salir de la cama y gatear hasta la puerta. Pero no tuvo fuerzas suficientes y cayó al suelo. El hombre se lesionó gravemente el hombro en la caída y no podía moverse debido al dolor insoportable que inmediatamente se extendió por todo su cuerpo. Cuando el lobo se dio cuenta de que el hombre ya no podía hacerlo solo, hizo lo increíble. Agarró con los dientes la esquina de la manta en la que estaba envuelto el anciano y comenzó a tirar de él hacia la salida con todas sus fuerzas. El hombre ayudó al lobo lo mejor que pudo, pero sus piernas no obedecieron y le dolía tanto el hombro que ni siquiera podía ayudarse con las manos. Después de numerosos intentos de moverse, el hombre perdió el conocimiento tras inhalar demasiado monóxido de carbono. Mariano se despertó nuevamente después de un tiempo en la casa de sus vecinos. No podía recordar qué pasó y cómo llegó allí. Entonces los vecinos le dijeron que su casa ya estaba en llamas cuando corrieron al fuego. Pero su fiel amigo pudo sacarlo de la casa en llamas y llevarlo a una distancia segura sobre una manta. Cuando la gente lo vio, inmediatamente lo llevaron a El Cachorro. Finalmente, se convirtió en un magnífico lobo. Exteriormente se veía muy impresionante e incluso aterrador, pero sus hábitos diferían poco de los de un perro común. El hombre le enseñó muchas órdenes y todos los vecinos quedaron impresionados. Durante este tiempo nunca mostró ninguna agresión, ni hacia humanos ni hacia otros animales. El hombre le dio de comer mucha carne que cazaba y el lobo se hizo más y más fuerte. Pero la salud del hombre se deterioró durante este periodo. Cada vez le resultaba más difícil llevar la caza e ir al bosque a cazar. Además, el anciano a menudo comenzaba a olvidar cosas básicas y a menudo extraviaba cosas. Con el tiempo, el hombre casi nunca salía de su casa. Le costaba caminar y se movía únicamente en el patio de su casa. También la comida en la mesa escaseó y finalmente se limitó a alimentos simples como pan, té y algunas verduras. Tampoco había mucha comida para el lobo, ya que no había carne. Pero el lobo entendió asombrosamente la situación y comió lo que el hombre le dio. Una noche, como de costumbre, Mariano y el lobo compartieron la última hogaza de pan, bebieron un poco de agua y se acostaron. Pero el hombre había encendido la estufa y se había olvidado de cerrar la compuerta antes de irse a dormir. El lobo se acomodó junto a la cama del hombre, como de costumbre, y ambos se durmieron.
el hombre mayor se despertó con su lobo gimiendo desesperado y paseando por la habitación. El olor a humo estaba en el aire. En cuestión de segundos vio el fuego y trató de levantarse de la cama, pero sus piernas no le obedecían. Luego se incorporó lentamente sobre los codos y trató de salir de la cama y gatear hasta la puerta. Pero no tuvo fuerzas suficientes y cayó al suelo. El hombre se lesionó gravemente el hombro en la caída y no podía moverse debido al dolor insoportable que inmediatamente se extendió por todo su cuerpo. Cuando el lobo se dio cuenta de que el hombre ya no podía hacerlo solo, hizo lo increíble. Agarró con los dientes la esquina de la manta en la que estaba envuelto el anciano y comenzó a tirar de él hacia la salida con todas sus fuerzas. El hombre ayudó al lobo lo mejor que pudo, pero sus piernas no obedecieron y le dolía tanto el hombro que ni siquiera podía ayudarse con las manos. Después de numerosos intentos de moverse, el hombre perdió el conocimiento tras inhalar demasiado monóxido de carbono. Mariano se despertó nuevamente después de un tiempo en la casa de sus vecinos. No podía recordar qué pasó y cómo llegó allí. Entonces los vecinos le dijeron que su casa ya estaba en llamas cuando corrieron al fuego. Pero su fiel amigo pudo sacarlo de la casa en llamas y llevarlo a una distancia segura sobre una manta. Cuando la gente lo vio, inmediatamente lo llevaron a su casa para cuidarlo. Mariano no podía creer lo que escuchaba. Estaba muy preocupado por su amigo peludo. Pero los vecinos dijeron que todo este tiempo, el lobo esperó fielmente a que su dueño despertara. Abrieron la puerta y dejaron el animal al hombre. Mariano tenía lágrimas en los ojos por lo que vio. Gran parte de la piel del lobo fue quemada por el fuego y tenía grandes heridas en la cabeza. El lobo se sentó al lado del hombre y lo miró profundamente a los ojos. Mariano tuvo suerte de tener un amigo tan leal. Los dos se recuperaron de este evento durante los próximos meses. Grandes cicatrices quedaron en la piel del animal, lo que servirá como un recordatorio para el resto de su vida de cuán profunda es la amistad entre el hombre y el lobo. Si esta increíble historia te ha gustado, no debes quedarte sin ver esta. Esta fascinante narrativa tuvo lugar en tierras mexicanas. Desde su infancia, Luciano experimentó una profunda afinidad por la vida al aire libre. Incluso en sus primeros años, disfrutaba explorando en excursiones, deleitándose en la observación de la fauna en su entorno natural. Posteriormente, decidido a seguir su pasión, se embarcó en la carrera de veterinaria, materializando así su sueño de contribuir al bienestar de los animales diariamente. Incluso atendía a los residentes del zoológico cercano, que solía frecuentar en su infancia. No obstante, la vida como veterinario presentó desafíos inesperados. Cada criatura que cruzaba su camino se ganaba instantáneamente un lugar especial en su corazón. A primera vista, este rasgo parecía ser una virtud valiosa. Sin embargo, lamentablemente, Luciano se enfrentó a situaciones en las que su habilidad para ayudar se veía limitada. Estos eventos conmovían profundamente al médico, consciente de que pese a sus mejores esfuerzos, no siempre tenía el poder necesario para salvar a todos los pacientes. A pesar de sus intentos de establecer una distancia emocional con los animales, esta tarea se revelaba esquiva, resistiéndose a ceder ante sus esfuerzos. Tras transcurrir un periodo de varios años, el dedicado veterinario llegó a la conclusión de que imperiosamente requería un merecido descanso para revitalizarse y recobrar fuerzas. Aunque disfrutaba de incursiones ocasionales en la bulliciosa vida citadina junto a sus amigos, reconocía que tales interludios no conferían la misma sensación de restauración que un auténtico reposo. En su introspección, comprendió que solo había un rincón en el cual podía verdaderamente desconectar de las tensiones diarias, y ese remanso era la naturaleza. En el pasado hubo algunas caminatas cerca de la ciudad, pero ninguna de ellas fue lo suficientemente larga como para relayarse realmente. Su práctica iba bien y decidió recompensarse con una pequeña cabaña en el bosque. No tenía mucho terreno, pero se conformaba con estar en una reserva natural. No se oían los coches ni otros ruidos de la ciudad. Todo lo que escuchó fueron animales y los sonidos de la naturaleza.
Había tenido una semana particularmente extensa y agotadora cuando, sintiendo la necesidad de escapar del bullicio y el estrés cotidiano, decidió aventurarse en el frondoso bosque. Tomó una jugosa manzana consigo y se sumergió en la naturaleza circundante. Mientras saboreaba cada bocado, inhalaba el aire fresco que llenaba sus pulmones y se dejaba cautivar por el suave murmullo del río que resonaba a lo lejos. El entorno natural ejercía sobre él un efecto tranquilizador, como si la frondosidad y la serenidad del bosque pudieran aliviar las tensiones acumuladas. A medida que avanzaba en su caminata, explorando los senderos sinuosos y disfrutando de la sinfonía natural que lo rodeaba, la naturaleza parecía absorber su fatiga. Sin embargo, la armonía se vio repentinamente interrumpida cuando, en medio de la espesura, divisó a lo lejos la figura imponente de un oso. Aunque la distancia inicial le proporcionaba cierta sensación de seguridad, su instinto le indicaba que debía mantenerse alerta y precavido. Con la prudencia como guía, Luciano decidió retroceder lentamente en su sendero, manteniendo una distancia respetuosa. Con cada paso hacia atrás, la tensión se apoderaba de él, consciente de la imprevisibilidad de la situación. Sabía que enfrentarse a un oso no era una opción sensata, por lo que optó por la retirada estratégica, manteniendo una mirada fija en el animal que se aproximaba. A medida que la distancia entre él y el oso se acortaba, una sorpresa añadida se presentó ante sus ojos atónitos. Un pequeño cachorro, acompañando a la imponente figura materna, emergió de la espesura. Este inesperado giro de los acontecimientos intensificó la peligrosidad de la situación, ya que la presencia de una cría convertía a la madre oso en una fuerza protectora capaz de volverse aún más agresiva. Ante este complicado escenario, Luciano comprendió la necesidad urgente de extremar las precauciones. Manteniendo la calma, evaluó cuidadosamente sus opciones mientras observaba la pareja de osos. La cautela se imponía en cada movimiento, ya que cualquier malentendido o movimiento brusco podía desencadenar una respuesta instintiva de la madre oso. La prioridad era clara: evitar cualquier acción que pudiera percibirse como amenaza. En ese momento, en medio del bosque, la danza delicada entre la naturaleza y el hombre se tornaba en un equilibrio tenso, donde la prudencia y el respeto por la vida silvestre eran imperativos. Luciano comprendió que, en ese entorno salvaje, la clave para sobrevivir radicaba en respetar el territorio de los animales. Con el oso aún acercándose, Luciano sabía que retirarse no iba a funcionar. Tenía que intentar una estrategia diferente y cambiar el plan de no parecer una amenaza. Estiró los brazos en el aire y se hizo lo más alto posible. Luciano hizo el mayor ruido posible, pateando y gritando. Con suerte, el oso pardo dejaría de acercarse a él. Pero sucedió algo muy extraño. El comportamiento del animal no cumplió en absoluto sus expectativas. Tenía algo de experiencia en el cuidado de los osos en el zoológico y sintió que algo era diferente. La osa no se retiró como él esperaba, ni mostró ningún signo de comportamiento agresivo. Fue uno de los encuentros con animales más extraños que había tenido. Algo en el oso parecía angustiado, parecía completamente agotada y agitada. Luciano sabía el gran riesgo que estaba tomando, pero se acercó al oso. ¿Quizás estaba herida? A pesar de su experiencia, Luciano estaba en la oscuridad y solo podía usar su instinto para tratar de descubrir qué necesitaba el oso. A medida que se acercaba, ella dejó de caminar hacia él y se dirigió hacia el río. Mientras lo hacía, miró hacia atrás como si le hiciera señas para que la siguiera. Luciano tenía tanta curiosidad que solo tuvo que seguirla. Además, parecía que estaba pidiendo ayuda. Y debido a que había dedicado toda su vida a ayudar a los animales, no pudo evitar seguir. El oso parecía obsesionado con su objetivo y llevó al hombre al río. Allí, casi en medio del río, yacía un montón de redes de pesca. El oso caminó hacia ellos. Al principio, Luciano no entendió por qué estaba tan interesada en las redes, pero luego comenzaron a moverse. Otro oso bebé estaba totalmente enredado en él. Cada vez que el agua corría por la red, el bebé quedaba sumergido. Parecía que el oso trató de separar las redes, pero como estaba tan desordenado, no pudo liberar a su cachorro. Necesitaba la ayuda de un humano para salvar a su bebé.
Y eso era lo que estaba tratando tan desesperadamente de transmitirle a Luciano. No quedaba mucho tiempo. El osito parecía estar al final de sus fuerzas. Luciano tuvo que liberar al cachorro, pero él no tenía ninguna herramienta con él, y ciertamente ningún cuchillo para soltar al osesno, pero al mismo tiempo, tampoco tuvo tiempo de correr a casa y conseguir uno. Para cuando volviera sería demasiado tarde. Tenía que pensar en otro plan. Corrió por la orilla del río y buscó en la orilla hasta que finalmente encontró una roca afilada. Luego se metió en el agua donde yacía el osito. Cortó con cuidado las cuerdas de las redes de pesca. Se lesionó y se cortó varias veces, pero no se dio por vencido. Luciano, con manos temblorosas, cuidadosamente pudo extraer al pequeño osesno de su posición vulnerable. Fue entonces cuando se percató de la proximidad de la madre oso, cuya presencia imponente se reveló de manera más evidente. Con extrema cautela, el hombre emprendió el retorno a la orilla, llevando consigo al osesno salvado. Exhausto, se sentó de lado, dejando que la realidad de la situación se asentara en su agotada mente. El osito, con piernas aún temblorosas, se levantó y corrió hacia su madre y hermano, quienes, con una mezcla de alivio y gratitud, verificaron que el pequeño estuviera sano y salvo. La familia de osos, una vez asegurada la integridad de su cría, decidió regresar al frondoso abrazo del bosque. Sin embargo, la narrativa no alcanzaba su punto final en ese instante. Al día siguiente, mientras Luciano estaba en su cabaña en el bosque, aún procesando la extraordinaria cadena de eventos, la familia de ositos emergió de manera inesperada. El hombre se encontraba perplejo, sin saber exactamente cómo abordar la situación. No obstante, los animales parecían estar de buen humor, casi como si estuvieran expresando su agradecimiento final por la intervención de Luciano. En ese momento, la conexión entre el hombre y la familia de osos adquirió un matiz especial, como si compartieran un entendimiento mutuo y una especie de despedida silenciosa. Después de este sorprendente encuentro en el porche, los animales se esfumaron entre la espesura del bosque, desvaneciéndose de la vista de Luciano. Aunque nunca volvió a cruzarse con esos cautivadores osos, la memoria de esa experiencia única persistiría en su mente como un recordatorio eterno de la sorprendente interacción entre el hombre y la vida salvaje, un capítulo inolvidable en la historia de Luciano. Gracias por ver el video. Si te ha gustado la historia, déjanos un comentario, dale un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares.